50 años. En estos 50 años Dios ha hecho tantas y tantas maravillas en mi vida, pero veíamos que es muchas veces difícil agradecer. No sé por qué, pero a veces nos cuesta agradecer las cosas y más cuando vienen de la mano de Dios. En estos 50 años, pues Dios me ha estado llamando de diferentes formas, por las buenas, por las malas y por las peores. Hace precisamente un año, justamente un día como hoy, recibí una de las peores noticias de mi vida. Primero, hace 2 años, ustedes saben, falleció mi papá Miguel, que asistía con ustedes. Después de que él falleció, pues me tocó acompañar a mi mami también en su tristeza, en su agonía. Me tocó verla dejarse morir poco a poco. Me tocó ver cómo esas ganas de vivir se habían acabado después de que su pareja de casi 50 años, este 28 de diciembre, hubieran cumplido 50 años de casados. Fue muy difícil, fue muy duro para mí. Después de que enterramos a mi papá, a los 15 días fuimos a enterrar a mi sobrino. Regresamos al mismo panteón a enterrar a mi sobrinito. Después, pues, al año y un mes, regresamos al mismo lugar, un 7 de noviembre, prácticamente el día 8 de noviembre del año pasado, a sepultar a mami. Yo venía pues con una depresión ya muy fuerte. Y al mes del fallecimiento de mami, pues me entero de una traición, ¿no? Que fue así como que lo que me derrumbó totalmente, ¿no? Porque pues había pasado 3 fallecimientos seguidos. Pensé que mi esposo pues era la persona que me quedaba todavía para apoyarme. Y desafortunadamente pues me entero que no es así. Durante ese año de sufrimiento de mi mami, de su agonía, me alejé completamente de Dios. Me enojé. Estaba yo, pues no sé, era así como que muy difícil, porque no solamente fue la enfermedad de mami, sino que se empezaron a venir más cosas en mi familia, ¿no? Circunstancias que se empezaron a dar, en donde yo sentía que todo venía en mi contra. Y pues yo le decía a Dios, ¿por qué? ¿Por qué conmigo? O sea, ¿por qué te ensañas contra mí? ¿Por qué me están pasando todas estas cosas? Y cuando veo lo de mi esposo, pues definitivamente reniego completamente de Dios. Me aparto todavía más en lugar de doblar mis rodillas, de humillarme. Me reniego completamente, me vuelvo una rebelde. Y entonces, pues el enemigo, yo le abro las puertas completamente al enemigo. Y pues digo, no, esta vida no vale la pena vivirla, no vale la pena estar aquí. ¿Para qué estoy aquí en este mundo en donde nada más hay sufrimiento, en donde no sé hacer nada bien, todo lo echo a perder, donde no supe ser una buena hija, donde no supe ser una buena mamá, no supe ser una buena esposa? Bueno, o sea, me sentía de lo peor. Y llegó un momento donde dije, definitivamente, vivir no es para mí. Del día 9 que yo me enteré de esto hasta el día 17, fue un momento en donde solamente lloraba. Yo me revolcaba en el piso de dolor, de tristeza, de desesperación, de no saber qué hacer. No sé, quería que pasaran tantas cosas, le pedía a Dios que me mandara la muerte. Definitivamente no quería yo otra cosa y no pensaba en otra cosa. Llegó un momento en el que ya no puedo más. Estoy a punto de tomar una decisión difícil, pero que ya en el momento ya no era así como que tan descabellada. Cuando llega Natalia y me pregunta, mamá, ¿qué haces? Y en ese momento fue así como que, ¿qué haces, Concepción?
en realidad. Tienes gente a tu lado que te necesita. Pero en lugar de acudir a Dios, acudí pues a la ayuda de los humanos. Pedí que me internaran en el hospital psiquiátrico. Y sí, pues me pasaron a psiquiatría, psicología, me hicieron varios estudios y pues vieron que definitivamente pues sí necesitaba yo, requería urgente la internación. Estuve internada por 17 días. Esos 17 días para mí fueron así como que, pues entre que reprocharle, más que agradecer, más que pedir perdón a Dios, era más que nada el reprocharle, ¿no? Del por qué me pasaba a mí tantas cosas y yo en mi forma de pensar, en mi forma de ver las cosas, yo decía, si yo no le hago mal a nadie, yo pues si no le hago tampoco el bien, pues el mal tampoco, ni se lo deseo a nadie. Y pues no me doblegué, ¿verdad? Me dan de alta en enero. Para esto pues yo no podía hablar con mis hijos, porque decía mi suegra que, bueno, me hacía saber por medio de mi esposo cuando iba a las visitas, que si yo hablaba con ellos, pues era inquietarlos más. Salgo del hospital, no duro más de 20 días fuera, recaigo otra vez en la depresión porque veo que las cosas no cambiaron, que todo seguía igual y yo lo veía peor todavía. Vuelvo de nuevo al hospital psiquiátrico, me vuelven a internar, pero en esta ocasión conozco lo que es el infierno en la tierra, porque la primera vez, pues mis compañeras, pues la mayoría eran nada más problemas de bipolaridad, no había gran cosa. Sin embargo, cuando me interno la segunda vez, en el lugar donde me toca, fueron 15 días, 16 días, donde prácticamente a pesar de tantos medicamentos que me daban para poder dormir, yo no podía dormir. Y no podía dormir porque me tocó ver y escuchar cómo Satanás se poseía de las personas. Y cómo por las noches 2, 3 compañeras lo invocaban y lo pedían que llegara y que estuviera ahí. Bueno, no sé, creo que en mi vida había orado tantas veces el Padre Nuestro como lo estuve haciendo en esa ocasión. Y yo lo único que le pedía a Dios era que ninguno de esos demonios se apoderara de mí, que ya con lo que tenía era suficiente. Y fue cuando empecé a darme cuenta de que el amor de Dios estaba todavía conmigo, de que me estaba protegiendo, de que me estaba cuidando, y en esos momentos empecé a doblar mis rodillas. En esos momentos empecé a invocar su nombre pidiendo perdón por lo que yo había hecho, por lo que había pensado, por las malas decisiones tomadas en mi vida. Fueron días demasiado difíciles donde no sé si la cárcel sea peor o cuál de los dos lugares sean peores. Estar en un lugar así es realmente, les digo, es vivir un infierno en la tierra, donde solamente camina uno. Y camina, y camina, y camina, y camina, y depende del comportamiento de uno, pues le dan permiso a uno de que tenga uno visitas, llamadas telefónicas o poder salir a un jardín. No tiene uno más contacto más que con los pacientes, los médicos, que son personas muy inhumanas ya también. El trato que le dan a uno ahí es inhumano, porque llegan y te avientan la ropa así como de que a ver qué te toca, y trata uno de ver, ¿no?, algo que no esté tan roto para guardar un poquito de dignidad todavía. Igual a la hora de meterse a bañar, pues es entre 3 regaderas para 30 pacientes, y donde te dan nada más 15, 20 minutos para bañarte, y como te salga el agua fría o hirviendo, no interesa, ¿no?, pero se tiene uno que bañar. Yo me la pasaba caminando y había un cuarto al final que estaba vacío, y me iba ahí lloraba, ahí me arrodillaba, ahí me revolcaba en mi dolor, en mi sufrimiento, y entre esos momentos donde solo reclamaba, en otros momentos donde pedía perdón, en otros momentos donde agradecía. Pero hubo un momento en ese
en ese lugar que me marcó mucho. Había una paciente que la habían diagnosticado, me decían que era, pues que tenía retraso mental severo. Ella tenía 35 años, sin embargo se comportaba como una niña de 3 años, pero pues no era ese comportamiento. Ella tenía todo su cuello marcado como si le hubieran puesto un collar de púas y todo el cuello lo traía marcado. Sus manos llenas de heridas, de cicatrices, de mordidas, todos sus brazos rasguñados igual. Entonces pues yo sabía que no era lo que decían clínicamente lo que ella tenía, y era una de las personas que se la pasaba gritándole, no quiero ni decir lo que gritaba ella, ¿verdad? Y ella atacaba a cualquier persona atacaba. Entonces uno de esos días que yo estaba sola allá atrás, yo estaba cantando unos coritos de la iglesia. Y ella llegó. Cuando yo la vi, sí me entró mucho susto, me entró mucho miedo, porque pues ella atacaba sin más ni más, y aquel lugar pues ya estaba, era hasta el fondo y prácticamente nunca llegaba a enfermería hasta atrás. Entonces ella llegó y se sentó a mi lado y yo dije, ¿qué hago? O sea, yo entré con mucho miedo, empecé a temblar y en mi mente dije, Dios, ¿qué hago? ¿Me echo a correr o me quedo aquí? Yo estaba en el piso, estaba sentada en el piso y dije, no, voy a seguir cantando. Y seguí cantando. Ella agarró y se acercó mucho a mi cara. Yo dije, me va a morder, porque era lo que ella acostumbraba, ¿no? Dar mordidas. Y me agarró la mano. Entonces, cuando me agarró la mano, yo dije, pues un día antes había mordido una compañera que casi le arrancó el pedazo. Yo dije, ay, Dios mío, pues protégeme tú. Entonces, únicamente hizo eso, me tomó mi mano, me la acarició y se me quedó viendo. Y así como me tomó la mano, me la aventó y ella fue la que salió corriendo, no fui yo. Yo seguí cantando y ella salió corriendo. Entonces, cuando terminé de cantar, hice una oración y le pedí a Dios que me ayudara. Fui hasta su cama y le empecé a hablar. Y se me quedó viendo esa mirada, creo que nunca me la voy a poder quitar de la mente. Fue una mirada tan penetrante donde yo le pregunté, Marichuy, ¿tú conoces a Jesús? Y ella volteó y me miró y me dice, ¿Jesús, al que crucificaron? Le dije, sí, Marichuy. Y nada más asintió con la cabeza. Y le dije, acéptalo, Marichuy, Él te va a cuidar, Él te va a sanar. Y le empecé a cantar, le pregunté si quería que le cantara más de Jesús. Ella me dijo, sí, cántame más de Jesús. Entonces le empecé a cantar coritos de Jesús, le empecé a acariciar su cabeza y ella se quedó dormida, pero con una tranquilidad. Y esa noche ella durmió, pues si no toda la noche, yo creo que hasta las 4 o 5 de la mañana fue cuando despertó otra vez. Pasó con mucha tranquilidad ella. A ella ya le iban a llevar, se le iban a llevar ya a un manicomio porque sus familiares ya tenía mucho tiempo que no iban por ella, entonces me dijeron que pues ese tipo de personas se las llevan ya a un manicomio donde pues ya no salen. Desde entonces yo le prometí a ella que siempre iba a estar orando por ella, que iba a pedir por ella a Dios para que Dios la rescatara, pero que ella nunca se olvidara de Jesús. Y así lo he seguido haciendo todas las noches. Tengo una compañera también que cada que entra en crisis me habla por teléfono y pues le hablo de la palabra de Dios. Y me dice que soy su ángel, pero no soy su ángel. Ella estuvo conmigo y Dios es quien me ayuda. Dios es el que me ha estado dando esta fortaleza. Dios es el que me ha estado ayudando todo este tiempo y ahora mi agradecimiento es a Dios porque no permitió que pasara nada conmigo. Porque ahora puedo estar aquí, porque puedo estar cuidando de mis hijos, porque aunque mis circunstancias no han cambiado, ahora ya no siento esa amargura, ya no siento ese resentimiento, ya no siento ese dolor. Ahora me siento alegre y le pido a Dios que me permita siempre sentir este gozo, sentir el gozo, porque pues muchas veces quise entregar mi vida a Dios, pero sin su ayuda, siempre lo quise hacer con mis fuerzas. Y en ese lugar me di cuenta que yo sola no puedo hacer nada, que yo necesito de Dios
para poder seguir adelante, que sin Dios no soy nada. Y pues uno de los textos que leo está en Nehemías 9:17, que dice: no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Entonces este texto lo aplico a mí, ¿no? Que a pesar de que yo me endurecí tantas veces y que yo vi muchas maravillas que Dios hizo en mi vida, porque pues me salvó así visiblemente por lo menos de 3 veces de morir, porque una vez me caí de la bicicleta y el camión venía a un lado de mí, se frenó y lo único que vi fue la llanta del camión aquí así. Entonces yo lo único que gritaba: sáquenme antes de que arranque el camión, porque pues me va a aplastar la cabeza. Entonces he visto muchas maravillas y sin embargo con todo y eso no me acordé de Dios, por el contrario, me endurecí. Y sin embargo dice que pues Dios se acordó de mí, o nunca más bien me dejó, su misericordia me alcanzó hasta ese lugar y pues gracias a Dios aquí estoy. Ahora ya no lloro, ahora río, pero río, ahora siento mi gozo en el Señor y pues le doy gracias a Dios porque pues me dio otra oportunidad. Estoy con mis hijos, los puedo ver, los puedo cuidar. He tomado muy malas decisiones en mi vida, sin embargo, pues Dios me sigue ayudando. Dios sigue conmigo. Yo les digo, las circunstancias en mi hogar pues no han cambiado. La que ha cambiado soy yo. Y les pido también el apoyo de sus oraciones para que, yo sé que Dios va a hacer un milagro, porque yo sé que la voluntad de Dios no es lo que estamos viviendo ahorita mi esposo y yo. Yo lo sé que esa no es su voluntad. No sé más adelante qué pase, pero pues yo dejo todo en las manos de Dios, yo confío en Dios y yo sé que Dios va a hacer lo que tenga que hacer porque va a ser lo mejor para mi familia y para mí. Así es de que por eso quise dar este testimonio, de que aunque estemos en lo más bajo, embarrados del peor lodo, hasta ahí Dios llega a rescatarnos. Así es de que la gloria sea para Dios. Amén. Hermanos, ¿cómo nos sentimos en esta noche? Nuestra segunda noche ¿de qué? De nuestra semana de gratitud, y lleva por título: Dad gracias, Señor, en todo. Hermanos, yo quiero saludarlos con un versículo de memoria, con un versículo, y se encuentra en Salmos 122:1. ¿Alguien se lo sabe? Salmos 122:1. Y la palabra de Dios, ¿cómo dice? Y yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. ¿Cómo estamos en esta noche? ¿Contentos, gozosos, alegres porque estamos en la casa de Dios? Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Los invito a que hagamos una oración, hermanos, para abrir la palabra de Dios en esta noche. Oremos. Bondadoso Padre, alabado y glorificado sea su nombre, Señor. Le damos gracias una vez más por la oportunidad que usted nos da de poder estar en su casa de oración, de poder, Señor, reunirnos libremente y alabar su nombre. Señor bendito, que en esta noche su Santo Espíritu se ha derramado en cada uno de nosotros y podamos salir transformados porque hemos oído su palabra, porque hemos estado ante su presencia. Y si alguno de nosotros, Señor, traemos algún pesar, en sus manos lo dejamos, Señor. Denos sabiduría para entender el mensaje, quite este corazón de piedra y denos un corazón de carne
para cada día ser más agradecidos por todas las bendiciones que usted derrama en cada uno de nosotros. Lo pedimos y lo rogamos todo en Jesús. Amén. Bueno, buenas noches nuevamente, hermanos. Vamos a empezar el mensaje de esta noche. Y, hermanos, el título de esta noche, ¿se los dije ayer? ¿No se los dije? No, ¿verdad? Hoy les voy a decir el título de mañana, pero el título de hoy es Gracias por conducir nuestras vidas. Hermanos, ¿nos hemos puesto a pensar en algún momento de nuestra vida si vamos por el camino correcto? Si Dios está dirigiendo nuestros pasos. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar eso? Si Dios dirige nuestros pasos. Si hoy nos ponemos a pensar, hermanos, yo no sé a qué horas nos levantamos el día de hoy, pero a veces unos nos levantamos a las 3 de la mañana, otros a las 4, otros a las 5, otros a las 6, y ya los que se duermen muy noches a las 7 puede, ¿verdad? Pero a partir del momento en que nosotros abrimos los ojos, ponemos a Dios en primer lugar. Amén. Y posteriormente, hermanos, Dios dirige nuestras vidas. ¿Será así, hermanos? En esta noche vamos a ver 3 aspectos de cómo Dios puede dirigir nuestras vidas. Los invito a que abramos la palabra de Dios en el libro de Levíticos, capítulo 8. Levíticos 8, versículo 23. ¿Lo tenemos? La palabra de Dios dice: y Moisés degolló, tomó de su sangre y untó el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, el dedo pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho. Hasta ahí, y nosotros conocemos ahí qué estaba haciendo Moisés con Aarón. Y en esta noche, hermanos, vamos a ver 3 aspectos. Primeramente dice que ¿dónde tomó y le puso sangre? ¿En dónde? En la oreja, aquí. ¿Y saben cuál importante es el oído o la oreja para nosotros? Para oír. La sangre cierra el oído al camino del mal. El oído, hermanos, es algo muy importante para nosotros, porque aunque nosotros no veamos, pero escuchamos, y lo que escuchamos puede ser algo bueno o algo malo. Pero hermanos, en esta noche, en el tiempo del Israel antiguo, la ceremonia, de consagración de un sacerdote resultaba sumamente significativa, y en ese momento Moisés estaba, ¿qué? Consagrando a alguien. En esta noche, hermanos, vamos a ver 3 aspectos de cómo nuestra vida puede ser consagrada a nuestro Dios.
¿Cómo, hermanos? Primeramente vamos a ver el oído. Dice que la sangre de un cordero era como purificaban a quién, a los sacerdotes en el Israel antiguo. Ahora que vivimos nosotros, que somos el Israel espiritual, ¿cómo nos vamos a purificar? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver, hermanos, dice, ¿por qué empieza por el oído la purificación? Hermanos, ¿qué es lo que oímos hoy en día nosotros? ¿Qué oímos? Lo que es. Así es, hermanos. Nosotros tenemos ese libre albedrío de elegir qué vamos a qué, a escuchar. Hermanos, yo no sé cuántos de nosotros en este día, no vamos a hablar de la semana, hoy, ¿qué escuchamos hoy? Al caminar en casa, en el transcurso del camión. Yo hoy veo, hermanos, y en cualquier lado, mucha gente anda con ¿qué? ¿Con sus qué? Audífonos. ¿Y qué escuchan? Yo no sé, hermanos. Allá en el trabajo luego ponen una música que, pues que hoy en día ya, pues ya ponen cualquier, pero una música que no va con mis tímpanos, hermanos. Yo quiero decir que yo no soy un santo, hermanos, pero hay música, hermanos, que no va. Les quiero contar algo, hermanos. La primera vez que yo fui a una iglesia adventista, me llevaron, me invitaron, y me invitó un hermano y me dijo, vamos, y yo fui, vinieron por nosotros. La primera iglesia que yo pisé, la iglesia adventista, fue la iglesia de Ramos Millán. Yo vivo acá adelante, desde allá venía el hermano hasta acá por nosotros. Luego les contaré un poco más adelante. Pero cuando llegamos a la iglesia, hermanos, el hermano dijo algo que no se me va a olvidar. Me dice, qué bonitas alabanzas, hermano. ¿No le gusta? Y yo, para no hacerlo quedar mal, le dije, sí me gustan, hermanos, tan bonitas, pero ¿saben qué? Yo no entendía nada, hermanos. Nada. O sea, yo escuchaba, pero yo no entendía. ¿Por qué creen? Porque mis oídos no estaban, ¿qué? Preparados para escuchar eso. Terminó el culto, nos invitó a comer, fuimos a su casa, puso otras alabanzas y nos decía, escuchen esta música, qué bonitos coritos. Y me dice, ¿te gustan? Y otra mentira más. ¿Qué creen que le dije? Sí me gustan, tan bonitos. Pero yo seguía sin ¿qué? Porque yo escuchaba ¿qué? Pura música secular, pura música. Y un cambio así, hermanos, pues mis oídos no le entendían. Hoy en día, hermanos, nuestros oídos escuchan música cristiana. Yo no quiero decir que yo todo el tiempo escucho música cristiana. En el trabajo también escucho y luego, pues ahí en la radio cuando pongo, pues hay. Pero hermanos, entre menos escuchemos música secular, nuestros oídos van a oír. Y van a oír, ¿saben qué van a oír? La voz de nuestro Dios. Yo les decía que Dios nos habla todos los días. Y yo quiero que antes de que termine esta semana, alguien dé un testimonio y diga, hoy Dios me habló así. ¿Cómo ven? ¿Los estoy subestimando? Que digan, hoy este día Dios me habló y me dijo. Todos los días nos habla Dios. Pero ¿saben? A veces porque nuestros oídos no están acostumbrados a escuchar la voz de Dios, nosotros, ¿qué?
no lo escuchamos. Entonces, hermanos, dice, necesitaba aprender a escuchar la voz. Nosotros necesitamos aprender a escuchar la voz de nuestro Dios. Y nuestro Señor Jesucristo nos habla ahí en Juan 10, del 1 al 5, nos da un claro ejemplo, habla acerca del pastor y las ovejas. Dice que las ovejas conocen la voz ¿de quién? De su pastor. Y dice que cuando el pastor llega y les habla, él va por delante, las ovejas ¿qué? Van atrás. Y allí en Salmos 23 dice, Jehová es mi pastor. Hermanos, ¿cómo están nuestros oídos hoy? ¿Están atentos y escuchamos y sabemos cuándo Dios nos está hablando? Primer punto es, ¿cómo están nuestros oídos? ¿Oímos la voz de nuestro Dios hoy? Amén, hermanos. Amén. ¿Qué me dijo Dios hoy? A todos nosotros nos dijo, hijos, es necesario que hoy vayan a mi iglesia. Y aquí estamos. ¿Creen que es casualidad que hoy estemos aquí? No, hermanos. Dios permitió que llegáramos con bien. ¿A poco ahorita con este pequeño frío que hace? Digo pequeño porque va a venir más fuerte. No lo estoy espantando, ¿eh? Con este pequeño frío no estaríamos en casa ahí. Pero gracias a Dios permitió que llegáramos. Hermanos, necesitamos escuchar la voz de Dios. Exige un conocimiento de su palabra. Aprender a escuchar la voz de Dios es un don del cielo, una habilidad impartida por el Espíritu Santo. Es el arte de la vida de todo creyente. Hermanos, nos estamos metiendo en otro punto que anoche hablamos. Es un don de Dios que nos da por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿sentimos al Espíritu Santo? ¿Obedecemos al Espíritu Santo? Amén, debemos de decir que sí, hermanos. No dudemos de nuestra fe. No dudemos del poder de Dios. Hermanos, ¿qué más podemos saber de nuestros oídos? Escuchar la voz de Dios es lo que debemos de hacer siempre. Pero también escuchamos otras cosas como música, como ¿qué? Hay algo por ahí que a nosotros no se nos da. Los chismes. Y ahí en Santiago dice que el miembro más pequeño, que es la lengua, puede dividir ¿qué? Mundos, ciudades, y puede hacer guerras. Hermanos, nuestros oídos también escuchan chismes, músicas no adecuadas, desobediencia de los padres, tantas cosas que podemos escuchar y tantas cosas que escuchamos, pero que eso no nos haga a nosotros dudar del amor de nuestro Dios. Hay veces que hablan bien de nosotros y nomás porque oímos nuestro nombre pensamos que están hablando ¿qué? Mal. ¿Cuántas veces nos hemos pasado y escuchamos nuestro nombre y nos paramos y se callan y pensamos que están hablando de nosotros y nos tienen una sorpresa agradable? ¿No les ha pasado? Bueno, algún día les va a pasar lo bueno. Hermanos, ¿qué más podemos ver? También podemos escuchar malos consejos. También podemos escuchar malos consejos. Y tenemos que tener cuidado a quien escuchamos. Porque como ayer vimos, también hemos visto, es más fácil hacer ¿qué? Lo malo.
Es más fácil hacer lo malo que lo bueno. Y no porque el apóstol Pablo lo dijo, porque muchos nos vamos con lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Dice, lo que quiero hacer, más lo que no quiero. Hermanos, tengamos cuidado con los malos consejos. Los amigos son una de las principales influencias para muchos jóvenes. Es importante aprender a detectar los consejos que escuchamos a diario. Jóvenes, y nosotros también, debemos de saber con quién nos acercamos y qué tipo de consejos nos dan. Ese es el primer punto, el oído. Otro punto, hermanos, dice la sangre, como vemos aquí, como también le puso sangre, primeramente, ¿en dónde? En el oído. Después, ¿dónde más le puso sangre? ¿En dónde? ¿Cuál es el pulgar? ¿Saben? Pulgar, ¿va? Dice que le puso también sangre, ¿en dónde? En el pulgar derecho. ¿Por qué en el pulgar derecho, hermanos? ¿Qué significan las manos? Dice, al consagrarse al Dios, el sacerdote le untaba sangre en el pulgar de su mano derecha. ¿Por qué creen? Dice, el sacerdote debía obrar según la voluntad divina. Ese es el punto número 1. Número 2, dice, sus actos debían reflejar su esperanza en el Señor. La mano representa las obras del ser humano. Aquí es donde entramos, hermanos. Dice que la mano representa las obras del ser humano. Y dice que un sacerdote, todo lo que hacía, tenía que ser ¿para qué? Para el servicio ¿de quién? De Dios. Dice que sus actos debían reflejar su esperanza en el Señor. ¿Qué hacemos nosotros con las manos? Hacemos todo, hermanos. Trabajamos. Con esta mano, hermanos, podemos hacer el bien y podemos hacer ¿qué? El mal. Con la mano, hermanos, podemos ayudar, pero también podemos ¿qué? Destruir. Y dice, la fe obra, dice, la fe obra, dice, es Dios quien obrando en nosotros produce los frutos de su divino poder. El Señor nos ayuda a modificar los hábitos, nos permite responder a Dios como Él espera. Dice que la fe nos ayuda a poder hacer la voluntad de nuestro Dios. Pero hermanos, las manos tienen algo muy importante. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestras manos? ¿A cuántos hemos ayudado? ¿Hemos ayudado o hemos destruido? Dice, Dios canaliza nuestro esfuerzo en el lugar adecuado. El campo de batalla del creyente se ubica a nivel de la dependencia de Dios. Hermanos, dice que nuestras manos pueden ayudar en dependencia a cómo está nuestra vida espiritual. La pregunta es, ¿qué hemos hecho nosotros? Dice que el sacerdote simbolizaba su mano, las obras que él había hecho. Ahora bien, vamos a ver, dice que por nuestras obras no nos vamos a salvar, pero es necesario ¿qué? Hacer las obras.
porque simboliza nuestro amor y agradecimiento a nuestro Dios. Dice otra vía, dice la sangre guía a la vía eterna. ¿En dónde más colocaban sangre? En el dedo derecho, en el pie derecho, pero también ¿en qué dedo? En el pulgar. Ahora, ¿por qué el pie, hermanos? Es porque en él caminamos y simbolizaba que el sacerdote debía de caminar siempre por el camino del bien y que todos los pasos que daban iban a ser para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. ¿Y los pies qué simbolizan? El caminar, el andar. Dice, en el momento de su consagración se colocaba sangre en el pie derecho del sacerdote. Eso simbolizaba que debía andar en los caminos de Dios. ¿Y cuáles son los caminos de Dios, hermanos? Siempre hablamos de un camino de Dios, pero ¿cuáles son los caminos de Dios? Dice, todos necesitamos orientación. Las grandes decisiones personales marcan esta vida y la vida venidera. Nuestras decisiones que tomemos hoy nos van a marcar ahorita y nuestro ¿qué? Futuro. ¿En qué decisiones? Dicen que solamente hay dos caminos. ¿Cuáles son? El del bien y el del mal. ¿Por qué camino queremos andar? ¿Cuál es el camino del bien y cuál es el camino del mal? El angosto y el estrecho. Hermanos, ¿por qué camino queremos andar? Una vez que nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, estamos eligiendo el camino ¿de quién? El camino del bien. Dice, el Señor dirige nuestros pasos, no nos deja solos y perplejos ante la incertidumbre de esta vida. ¿Por qué es una incertidumbre esta vida, hermanos? ¿Por qué en esta vida vivimos con la incertidumbre de qué? De que qué nos va a pasar. Porque cuando nosotros salimos a la calle le decimos, Señor, bendice nuestros pasos, porque vivimos en una incertidumbre de qué? De inseguridad. Cada vez que salimos a la calle, si no vemos accidentes, si no vemos, ¿qué tanto vemos, hermanos? Accidentes, robos, choques, tantas cosas. ¿Y quién lo provoca? Y a veces le decimos a Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me mandas esto? ¿No hemos dicho eso? Pero hermanos, dice que Dios no nos deja solo en la vida, en esta vida de incertidumbre. Dice, nos muestra el camino que debemos seguir. Salmos 25, 8 dice, Dios abre y cierra puertas. En Salmos 25 ahí vemos que Dios, y vamos a ver tantas citas que podemos ver, que Dios está para ayudarnos. Salmos 25 del 1 al 8. ¿Qué nos dice, hermanos? ¿Alguien lo tiene?
Amén. Hermanos, ahí va a estar Dios, hermanos, para enseñarnos ¿qué? El camino que debemos seguir. Pero siempre y cuando, hermanos, ¿qué debemos de hacer? Ir a Él, escuchar su voz. ¿Y cuál es la voz? Dice que nosotros debemos dejarnos guiar por medio del Espíritu. Dice, Dios tiene planes para todos. Para cada uno de nosotros, hermanos, tiene un plan. En Jeremías 29:11 dice, a Él le importamos como individuo, no tanto como un grupo. Dios ve cada corazón, hermanos. Aquí hay algo importante, dice, a Él le importamos como individuos, no tanto como un grupo. Hoy en día, hermanos, ante la sociedad, ante el mundo, hermanos, ante la sociedad, nosotros somos un número más. A nosotros, ¿cómo nos localizan? Por medio de que se llama CUR. Y al rato, nada más por eso, ahí están todos nuestros datos personales. Y buscan a alguien y ponen la CUR. Pero para Dios no, hermanos. Para Dios somos por nuestro nombre. Cuando Dios habla, nos habla por medio de ¿qué? Por nuestro nombre. Y podemos encontrar varios ejemplos. Hermanos, Dios se preocupa por cada uno de nosotros y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Yo no sé qué planes tenemos nosotros para el próximo año. Tal vez tenemos proyectos. Llega medio año y como que ya no le entendemos a nuestro plan de trabajo. Llegan 7 meses y pues ya hasta perdí mi plan de trabajo. ¿No nos pasa aquí? Hermanos, esperemos que este año no nos pase eso. Y así como empezamos, hermanos, porque dice que Dios tiene un plan. ¿Cuál es el plan, hermanos, que quiere Dios para nosotros? Primer punto es que nosotros estemos allá con Él viviendo. Ese es el plan que Dios tiene. Pero ¿saben cómo lo vamos a lograr? Andando en su camino. Porque así como purificó Moisés a Aarón, así Dios nos está purificando hoy espiritualmente a nosotros. Primeramente debemos de poner atención, ¿qué es lo que escuchamos? Segundamente debemos de ayudar a los demás. Y cuando nosotros empecemos a ayudar, hermanos, nuestro corazón va a cambiar. Y cuando nosotros empecemos a andar por el camino que quiere Dios, pues todo se nos va a hacer fácil. 3 pasos para nuestra vida espiritual y salir triunfantes. Pero tengamos cuidado qué escuchamos. Tengamos cuidado qué hacemos con nuestras manos. Y tengamos cuidado por qué camino andamos. ¿A dónde nos vamos a meter? Porque los pies son los que nos llevan. A veces nos pueden llevar a un salón de baile o nos pueden llevar no sé a dónde. Yo no sé qué debilidades tenemos cada uno de nosotros, pero eso Dios esta noche nos invita a que nosotros pongamos en práctica esas 3. Así como Aarón fue purificado, Dios también quiere que nosotros nos consagremos a Él. ¿Cómo, hermanos? Pues en esta noche nos ha dado 3 consejos. Tengamos cuidado lo que escuchamos, tengamos cuidado lo que hacemos con nuestras manos y tengamos cuidado por qué camino vamos. Y cuando nosotros empecemos a hacer todo eso, hermanos, vamos a estar aquí bien tempranito alabando el nombre de nuestro Dios, los días de culto, los días sábados. Y vamos a empezar a tener un corazón agradecido, dadivoso. Y entonces nuestra actitud, nuestra forma de ver la vida va a cambiar.
y siempre vamos a estar sonrientes, porque Cristo está con nosotros. Amén. Dios santifica nuestra mente. Debemos consagrar al Señor nuestros oídos para que Él modifique nuestra conciencia. ¿Cómo está nuestra conciencia? Esta semana es para meditar. Esta semana es para ponernos a cuenta con nuestro Dios que algo que no hemos hecho. Pero es momento, hermanos, vamos a empezar otro año. Hace un momento una hermanita pasó y dijo, cumplí 50 años y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Porque 50 años no cualquiera llega. Hoy en día, hermanos, en serio, hermanos, jovencitos, enfermos de diabetes y muchas otras enfermedades. Debemos de dar gracias a Dios. Pero este momento, hermanos, esta semana, ojalá que sigamos viniendo. Tal vez no para escuchar al predicador, porque como yo les dije ayer, el que viene tal vez se puede ser un tartamudo como Moisés. ¿Se acuerdan cómo dijo Moisés? Señor, ¿cómo voy a ir yo si no sé hablar? Soy falto de palabra. Pero el que viene a hablar es palabra de Dios. Y yo les digo, apunten todas las citas. Tal vez no hay tiempo para decirlas todas, pero pueden corroborar con su Biblia. Y hermanos, dice que Dios modifica nuestra conciencia. También dice, el Padre Celestial nos ayuda a obrar de acuerdo a su voluntad. Él santifica nuestros actos. Hermanos, hay veces que nosotros no sabemos si hacemos bien o hacemos mal en cómo hacer unas cosas, pero Dios dice que santifica nuestros actos siempre y cuando lo hagamos, ¿qué? Con amor. Así sea la cosa más pequeña. Ayer vimos también, hablamos acerca, y les di la introducción acerca de la mujer pequeñita, 2 monedas, las dio, y Dios vio esa ayuda, vio esa ofrenda. Hermanos, no necesitamos hacer gran cosa con algo pequeñito, y Dios nos va a ver y nos va a bendecir, porque Dios santifica nuestros actos. Otro dice, el Señor desea orientar nuestra vida y tener planes para todos nosotros. ¿Qué plan tendrá Dios para nosotros? ¿No se han preguntado? ¿Qué plan tendrá Dios para nosotros el próximo año? Tal vez recibimos un cargo, pero ¿cómo lo vamos a desarrollar si yo no sé? Pues Dios, hermanos, vamos a ponernos a cuentas con Dios y decir, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Yo no sé. Pero hermanos, Dios nos va a dar la sabiduría. Y por último dice, demos gracias a Dios porque está dispuesto a conducir nuestras vidas y desarrollar nuestra experiencia espiritual todos los días. Demos gracias a Dios porque está dispuesto a conducir nuestras vidas y desarrollar nuestra experiencia espiritual. Sí, hermanos, si hasta este momento no sabemos para dónde vamos, es momento de detenernos y hablar con nuestro Dios. Decir, Señor, ¿se acuerdan quién dijo, Señor, qué quieres que yo haga? ¿Se acuerdan? El perseguidor, ¿no? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque él, ¿saben por qué le dijo Señor? Quedó ciego, pero se había abierto su corazón. Y también tal vez habemos muchos de nosotros que estamos ciegos espiritualmente. Pero en esta noche, hermanos, vayámonos a nuestros hogares y diciéndole, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta semana es semana ¿de qué? De meditación, de gratitud a nuestro Dios. Y el título de esta semana lo dice todo.
¿Cómo dice? En todo, hermanos, en lo más pequeño y en lo más grande. Nos dio poquito Dios, debemos dar gracias. Nos dio mucho, debemos de dar gracias. Hermanos, que Dios nos bendiga en esta noche y que Dios bendiga su palabra, hermanos, y meditemos y digamos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a cantar el canto tema para finalizar. Nos ponemos en pie. Oremos. Alabado y glorificado sea su nombre, Padre Celestial. Le damos gracias nuevamente, Señor, por el tiempo que usted nos ha dado de poder meditar en su palabra. Y Señor, en esta noche usted nos ha enseñado que usted tiene planes para cada uno de nosotros. Ayúdanos a poder, Señor, aceptarlo, Señor, comprenderlo y sobre todo saber qué planes son los que usted tiene para nosotros. Señor bendito, le pido, Señor, que usted pueda bendecir a su pueblo. A cada uno de mis hermanos que estamos aquí, usted pueda bendecirlos y pueda suplir sus necesidades. Y Señor, pueda tocar nuestros corazones y que podamos quitarnos este corazón de piedra y nos dé uno de carne para poder ser agradecidos, Señor. Igualmente, pedimos que usted pueda bendecir a toda su iglesia adventista de este mundo y que todos los días, Señor, podamos caminar en su camino. Y si en algún momento, Padre bendito, caemos, ayúdenos a levantarnos. Pero, Señor, queremos ser fieles hasta cuando usted venga y poder decir: allá viene nuestro Salvador. Señor, todo lo pedimos, lo rogamos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Feliz noche, hermanos. Los esperamos mañana. Y como les dije, les voy a dar el título del tema del día de mañana. Mañana es tiempo de agradecer al Señor. Ese es el título del mensaje de mañana. Es tiempo de agradecer, ¿quién? Al Señor. Vengamos, hermanos. Dios los bendiga.